Imagínate que estás sentado frente a la persona más importante de tu vida, pero en tu mente hay problemas, dificultades, desafíos, muchas cosas que tienes que atender. ¿Será que vas a prestarle atención a la persona que está frente a ti, a tu interlocutor? Probablemente no. Una situación similar vivió Jesús y dijo: una sola cosa es necesaria. ¿Sabes cuál es? Te invito a que me acompañes para descubrirlo. Mi nombre es Jonathan y este espacio se llama Uno en Cristo. En esta ocasión voy a compartirles una historia que está narrada en los Evangelios. Y se trata de una familia que no solamente era discípula, sino también amiga de Jesús. Es Marta, María y Lázaro, tres hermanos que vivían en Betania. Cada vez que el Señor pasaba por esta ciudad, esta aldea, Él se quedaba, se hospedaba en ese hogar. Había una relación de cercanía, de confianza, de camaradería. Me atrevo a decir que son de esos amigos que puedes llegar a su casa, comerte una pizza, ver un partido de fútbol. Por supuesto, en esa época no había pizza y no había partido de fútbol, pero sí estaba la comida, la compañía y la camaradería. Bueno, así las cosas, vamos a leer entonces en Lucas capítulo 10, versículo 38, nos dice lo siguiente. Tengo varias versiones para darles el contexto y decirles la importancia de algunas de estas palabras. En el versículo 38 dice: mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea. Ya sabemos quiénes son ellos, Jesús y sus discípulos, porque nunca viajaba solo, siempre estaban sus discípulos y además una multitud de personas que se aglomeraba para poder escuchar. Entró en cierta aldea, cual Betania, y una mujer de nombre Marta, su amiga, lo hospedó. Y esta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, oía su palabra. El primer paradigma que se rompe aquí, que lo he mencionado en otras ocasiones, es que una mujer no se podía sentar a los pies del maestro, mucho menos participar en una enseñanza. Seguramente en esta casa había tal vez 20, 30 personas. Y cuando tú eres el anfitrión, ¿tú qué quieres hacer? Que todos estén atendidos, que todos tengan comida, que todos tengan bebida, que todos tengan un lugar donde sentarse para poder escuchar lo que están diciendo el resto, lo que está diciendo la persona más importante que está en ese lugar. Quieres que todos se sientan cómodos. Entonces propicias que todos puedan ser atendidos. Y resulta que Marta estaba atendiendo todo mientras María estaba sentada escuchando al Señor. Había una relación tal de confianza que Marta se acerca al Señor y dice el versículo 40: pero Marta, muy atareada, con mucho que hacer, acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude. Fíjate cuánta confianza había, que Jesús llega a la aldea o la ciudad y se hospeda en esa casa, cada vez que pasaba por allí. Y Marta interrumpe la conversación, la enseñanza, la reflexión que estaba impartiendo Jesús. Le dice: ¿no te das cuenta de lo que está ocurriendo? Mientras yo estoy preparando comida para toda esta gente, mientras yo estoy sirviendo el vino, el agua y estoy atendiéndolos a todos, mi hermana está ahí sentada. Oye, dile que me ayude, que haga algo. Jesús le responde en el versículo 40: pero Marta, pero el Señor respondiendo le dijo: Marta, Marta, afanada estás y molesta por muchas cosas. Otra versión nos dice, Biblia de las Américas: tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Biblia textual, afanada y molesta. Reina Valera, afanada y turbada. Biblia del Jubileo, cuidadosa estás con muchas cosas. Cuidadosa estás es cuando tú quieres que todo salga perfecto. Entonces te estresas aún más porque quieres que todo esté impoluto, que todo esté limpio, que todo esté presentable, que todo el mundo esté atendido. Eso, por supuesto, va a generar afán, ansiedad. ¿Y qué significa esto? Que la persona está preocupada por algo en particular. Puede sentirse abrumada, confusa, estresada. Y el estrés causa dolor de cabeza, fatiga, cambios de apetito
problemas con el sueño, irritabilidad, ansiedad, angustia, depresión, dificultad para concentrarnos. Todo esto lo produce el estrés. Y ese estrés viene como consecuencia de la interpretación de lo que está ocurriendo. Mientras yo estoy sirviendo, mientras yo me estoy ocupando de absolutamente todo, María está sentada a los pies del Señor, no está haciendo nada, está pasiva y ella debería estar ayudando a mí. Nosotros somos las anfitriones de este hogar. La preocupación que tenía Marta le llevó a expresar esto al Señor. Y por supuesto que el Señor le da una respuesta, pero no solamente le señala el problema, sino que le muestra la solución, que estaba frente a sus narices y no se daba cuenta. La preocupación es un sentimiento que se caracteriza porque la persona está estresada y pierde el enfoque en lo que es importante para ocuparse en cosas que no son urgentes, no son importantes, no requieren atención, pero como estás desenfocado, pierdes de vista a lo que realmente es importante. Entonces Jesús respondió, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Yo me preguntaba, Señor, ¿cuál es esa buena parte? Señor, ¿qué era necesario? Y comienzo a evaluar lo que estaba haciendo María, porque él dice que no se le iba a quitar esa parte. ¿Qué estaba haciendo ella? Ella estaba enfocada en la persona que era importante. El tema allí no era el servicio que se estaba realizando, la comida, la bebida, la atención, sino a quién se le estaba sirviendo. Cuando nosotros disponemos nuestros dones, habilidades y talentos para el servicio de la humanidad, tenemos que tener claridad que lo hacemos para Dios, aunque el beneficiario sea el resto que está en nuestro entorno. Y hacerlo con la mejor actitud. Jesús estaba hablando de una actitud. ¿Cuál era esa cosa importante? No era el alimento físico que estaba sirviendo María, sino el alimento espiritual que estaba impartiendo Jesús. El alimento físico va a nutrir nuestro cuerpo, va a darnos energía, pero el alimento espiritual va a nutrir y a darle energía al alma y al espíritu. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Para que podamos comprender esto un poco mejor. Juan capítulo 1 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra de Dios en acción, se hizo carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Cuando Jesús dice, coman de mi carne, beban de mi sangre, Él está diciendo en otras palabras, coman la palabra de Dios, coman el verbo de Cristo hecho hombre. ¿Para qué? Para que puedas sobrellevar las situaciones que nos presenta la vida en nuestra cotidianidad. Las palabras pueden alimentar a nuestro ser interior o pueden destruirlo. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Nosotros decidimos si hablamos palabras de vida, de muerte, de bendición o de maldición, de salud o de enfermedad. Nosotros decidimos si escuchamos las críticas, si escuchamos los problemas y las malas noticias o si escuchamos la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres estar fortalecido, si tú quieres estar fuerte, saludable, con energía, si quieres sobrellevar todas las situaciones estresantes que pueden producirte angustia, que pueden producirte asfixia, que pueden estar sacudiendo tu vida y desenfocándola, entonces necesitas comer de Cristo. La cosa que es necesaria es comer de Cristo, estar enfocada en Él. Un dato curioso. Cuando la persona está afanada, preocupada, ansiosa, se va a distorsionar un hábito alimenticio, ¿sí? Y justamente lo que Jesús está diciendo es, coman de mí, coman y beban de mí, de mi palabra. A veces las personas dejan de comer y otras veces las personas comen en exceso por la ansiedad. Bueno, cuando estés ansioso, cuando estés estresado, necesitamos comer de la palabra, comer de Cristo, porque eso es lo que nos va a sustentar cuando tengamos temor, cuando tengamos situaciones difíciles, cuando estemos preocupados por el dinero, preocupados por el trabajo,
preocupados por las múltiples ocupaciones que tenemos, necesitamos comer de Cristo. Unas recomendaciones que hacen usualmente los profesionales de la salud es que nos ejercitemos, practiquemos técnicas de relajación y que hablemos con un amigo o con un profesional. Bueno, Jesús te está diciendo, ejercítate en mi palabra. Jesús te está diciendo, practica el relajarte y el meditar conmigo, meditar de día y de noche en la palabra. Eso es parte de la relajación. Orar, adorar, eso es parte de relajarnos. Y hablar con un amigo, un profesional. Jesús es nuestro fiel amigo y es el profesional en términos de salud para el alma, para el espíritu. Así que necesitamos relacionarnos con Él. Yo traía una serie de versículos para compartirlos con ustedes en relación a el poder comer de Cristo. Pero recordé que la palabra es viva y eficaz y cada uno de nosotros vamos a poder escuchar la voz del Espíritu, leer su palabra, oír la palabra de Dios, y esta es la que nos va a traer la fe necesaria para sobrellevar cualquier circunstancia. Entonces, más allá de que te exprese algunos versículos que para mí han sido funcionales en medio de algunos desafíos, en medio de algunos retos, en medio de problemas, se trata de que tú puedas sentarte a la mesa y comer de la palabra de Dios. No temas, esfuérzate, sé valiente. Recuerda que Dios está contigo. Cuando encomiendas tus caminos a Él, Él va a poder gobernar. Recuerda que hay una cosa en la cual tenemos que enfocarnos y es en Cristo, el autor y consumador de la fe, colocando la mirada en Él, en Cristo, comiendo de Él. Recuerda que cuando vamos a Él cargado, cuando presentamos nuestras peticiones, y Marta, más allá de una petición, tal vez estaba diciendo un grito de auxilio. Cuando presentamos nuestras peticiones delante de Él, Él va a darnos respuesta. Él es el que nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, se trata de estar enfocado en una sola persona, y es Cristo. Antes de concluir, voy a mencionarles que Jesús continuó relacionándose con esta familia. Y Marta dejó de estar afanada, turbada, preocupada. María dejó de ser la mujer pasiva que solamente escucha. Hizo una acción que va a ser recordada a lo largo de la historia. Fíjense lo que nos dice Juan capítulo 12, desde el versículo 1 al 3. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Marta continuaba ejecutando parte de su propósito, que era el servicio. Que por cierto, el servicio es indispensable en la humanidad. Fuimos creados para servir. Jesús dijo, el que quiera ser el primero tiene que ser vuestro servidor. Voy a continuar la lectura para no desviar. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba reclinados con él. En otras palabras, estaba sentado a la mesa disfrutando de lo que Jesús estaba diciendo. Entonces María, la hermana de Marta y de Lázaro, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Marta dejó de estar afanada y turbada. María dejó de estar solamente en una actitud pasiva escuchando y pasó a la acción, derramó su corazón delante de Dios. Tal vez todas las veces que comió de Cristo, de sus palabras, de sus enseñanzas, la llevaron a esta acción. Y es que lo más importante en su vida, que era este frasco de perfume, les digo porque era importante, tenía un valor aproximado de 300 denarios, 300 días de trabajo, un año de trabajo. Normalmente los padres o las personas de autoridad se lo daban a las doncellas para que en el momento en que se fueran a casar, ellos pudieran utilizar este perfume de alto valor. Bueno, aquello que representaba lo más importante para María, lo dio a Jesús, lo colocó a sus pies, ungió sus pies. Tal vez ella no conocía el acto que estaba realizando ni cómo iba a ser recordado a lo largo de la historia, pero como ella comía de Cristo constantemente, hizo la voluntad del Padre. Y esto es hermoso. Nosotros tenemos que enfocarnos en Cristo y comer de Él para poder hacer la voluntad de Dios, que siempre será buena, agradable y perfecta. Yo espero que este mensaje de alguna manera esté tocando tu vida así como lo está haciendo conmigo. Que puedas sentarte a la mesa
y comer de Cristo. Mi nombre es Jonathan y este espacio se llama Uno en Cristo. Hasta la próxima.